Bienvenidos al curso Panorama Bíblico del Antiguo Testamento. Recuerde que nuestro tema principal es la preparación del mundo para el establecimiento del reino de Dios. Acompáñenos en una lección más que enriquecerá tu conocimiento de la Biblia desde el nivel más básico hasta lo más profundo. Recuerde que estaremos enviándole las separatas, los audios y recursos extras a sus correos. Suscríbase en nuestra página Argumentos Bíblicos. Dejaremos los enlaces en la descripción. Estamos analizando el panorama libro de Génesis, un libro sumamente importante para entender también todos los libros y las enseñanzas de la Biblia. Habíamos descrito ya el propósito de este libro, el cual trata sobre la formación de la nación de Israel y de cómo se fueron estableciendo a través de los patriarcas hebreos. Vamos a analizar ahora el contenido del libro. Podemos estudiar Génesis de diferentes formas. Aquí les presentamos 3 métodos: por sus orígenes, por su estructura y por su relevancia. Por los orígenes. Recordemos que Génesis es conocido como el libro de los orígenes, pues efectivamente habla sobre el nacimiento de todas las cosas, así que puedes estudiarlo teniendo en cuenta por lo menos 7 orígenes básicos. Número 1. El origen del universo y de la Tierra. La Biblia declara de manera absoluta el creacionismo. Génesis no está escrito para tratar de demostrar la existencia del Creador, sino que lo da por hecho. Así que el origen de todo lo que existe descansa en Dios. Número 2. El origen de la raza humana. Génesis responde a la pregunta ¿de dónde viene el hombre?, con lujos de detalles. Al estudiar el origen del hombre, podemos entender su composición y naturaleza, pero más aún su propósito de ser. Número 3. El origen del pecado y de la maldad en el hombre. Por medio de las páginas de Génesis, podemos conocer que Dios lo hizo todo realmente bueno y hermoso. El mal no provino de Dios. Más bien, el mundo fue de mal en peor cada vez que el hombre se alejaba más de él. Número 4. El origen del matrimonio y de la familia. Este es un tema sumamente importante y delicado para el día de hoy. Génesis revela el diseño original del matrimonio y los principios necesarios para el éxito en el hogar. Número 5. El origen de la sociedad y del gobierno civil. Una de las instituciones más importantes en el mundo es el gobierno o la autoridad civil, instrumentos de Dios para frenar la maldad en la sociedad. Número 6. El origen de las razas y de los idiomas. Esta historia nos enseña que Dios llevará a cabo sus planes a pesar de la rebeldía del ser humano o de las artimañas del enemigo. Así como Dios dividió las lenguas de los hombres por su juicio, un día también las unió debido a su gracia y misericordia. Un tema, sin duda, muy interesante para aprender. Número 7. El origen de la nación de Israel. El pueblo por medio del cual Dios llevaría a cabo sus grandes planes para con el mundo. Vamos a detallar mucho de esto mientras avanzamos en este curso. Estas son entonces 7 maneras en que puedes estudiar el libro de Génesis por sus orígenes. Vamos a ver ahora el segundo método de estudio, por la estructura del Génesis. Mediante este método vamos a dividir el libro en 2 partes principales. La primera, del capítulo 1 al capítulo 11, la llamaremos la historia humana. Y la segunda, del capítulo 12 al capítulo 50, le llamaremos la historia de los patriarcas hebreos. En la sección de la historia humana hay por lo menos 10 hechos resaltantes. El primero trata acerca del relato de la creación del universo y del hombre. Luego tenemos un resumen de cómo era la vida antes de la caída en el pecado. Después tenemos el relato de la caída del ser humano en pecado. Después vamos a ver la vida después de la caída en pecado. Ahora se nos hace una lista de la descendencia de Adán hasta Noé. Luego tenemos el relato del llamado a Noé. Después, el relato del diluvio sobre la tierra. También tenemos al origen de las razas y de las naciones. Luego tenemos el relato de la Torre de Babel. Y finalmente, la descendencia de Sem y de Taré. Estos son los 10 hechos más marcados en la historia humana.
En la segunda parte, la historia de los patriarcas hebreos. Todo inicia con la historia de Abraham, del capítulo 12 al capítulo 24. Al principio se llamaba Abraham, que significa padre excelso o exaltado. Luego Dios le llamaría Abraham, que significa padre de multitudes. Era un hombre mayor. Dios se le presentó y le ordenó que dejara su tierra y a la familia de su padre, con la promesa de darle una herencia y una prole. Abraham tenía 75 años cuando sucedió todo esto. Aunque Abraham fue un hombre de fe, también tenía debilidades. Entre los hechos más recordados estaban las 2 veces que mintió ante unos reyes, negando que Sara era su mujer para que no lo mataran, y a la vez se acostó con la esclava de su mujer para procrear un hijo y tener descendencia. A pesar de todo, Dios cumplió su plan en él y le dio el hijo prometido, por medio del cual vendría su descendencia. Luego hay un paréntesis acerca de la descendencia de Abraham, Ismael e Isaac en el capítulo 25. Luego, en el capítulo 26 se nos narra la historia de Isaac. Isaac fue el hijo tan esperado por Abraham. Se le conoce como el hijo de la promesa. Su nombre significa risa, pues su madre se rió cuando escuchó que Dios le prometía un hijo a Abraham. De grande, Isaac repitió la mentira de su padre, diciendo que Rebeca, su esposa, era su hermana, por temor a ser muerto. A pesar de todo, Dios los protege y renueva la promesa que hizo Abraham en Isaac. Después tenemos la historia de Jacob y de Esaú, del capítulo 27 al capítulo 35. Isaac tuvo hijos gemelos, Jacob y Esaú, pero Dios renovó en Jacob su promesa. Por medio de su descendencia vendría el Salvador. De los 12 hijos que tuvo Jacob, vinieron a ser las 12 tribus de Israel, conocidos también hoy como el pueblo de los judíos. Luego hay un paréntesis en el capítulo 36 para hablarnos de la descendencia de Esaú, y finalmente todo concluye con la historia de José, desde el capítulo 37 al capítulo 50. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Era uno de sus favoritos por cuanto lo tuvo de Raquel, la mujer a quien amaba. Por esta razón, sus hermanos le tenían envidia y querían matarlo. Terminaron por venderlo como esclavo sin saber que Dios tenía un plan maravilloso. José llegó a ser el segundo al mando en la tierra de Egipto y salvó a mucha gente del hambre, incluyendo a su padre y hermanos. Cuando todo se supo, el faraón permitió a José traer a toda su familia a morar con ellos en Egipto. Por el método de la estructura del libro, podemos dividir tranquilamente a Génesis en 2 partes principales, uno acerca de la historia humana y otro acerca de la historia de los patriarcas hebreos. Ahora vamos a analizar el tercer método, que es por el método de relevancia. Dividimos también a Génesis en 2 etapas. Cada una de estas etapas se va a complementar con las demás etapas bíblicas que se nos narra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera etapa la llamamos la etapa de la creación, del capítulo 1 al capítulo 11, que está marcada por 4 hechos resaltantes. Número 1, la creación. Número 2, la caída. Número 3, el diluvio. Y número 4, la torre de Babel. En la segunda etapa, que es conocida como la etapa patriarcal, del capítulo 12 al capítulo 50, tenemos 3 hechos resaltantes. Número 1, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, como los patriarcas hebreos. Número 2, tenemos al comienzo de la nación hebrea, como lo hemos venido resaltando. Y número 3, tenemos la llegada de los hebreos a Egipto. Recordemos que Génesis termina con los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron por medio de José instalados en Egipto. Esto es la introducción a las grandes historias que Dios nos da por medio del libro de Éxodo, cuando va a redimir a su pueblo 400 años después. Podemos también estudiar Génesis por medio de los personajes principales. Hay 2 líneas muy marcadas, la línea del bien y la línea del mal. La línea de Dios, que es la línea de la fe, son los personajes de renombre, y está compuesto básicamente por la siguiente lista. Tenemos ahí a Adán, a Abel, a Set, a Enot, a Noé, a Sem, a Abraham, a Sara, a Lot, a Isaac, a Jacob y a José. En la lista de personajes negativos tenemos a Satanás encabezando la lista, luego pasamos por Caín, Lamec, Faraón, Abimelech, esposa de Lot, Esaú, Labán,
Tenemos otro faraón que aparece con José y también a Potifar y a su esposa. Siempre estas líneas a través de toda la historia bíblica se ven muy marcadas, opuestas las unas a las otras, una por hacer la voluntad de Dios y otra por llevar a cabo los planes del enemigo de Dios. Todo esto apunta a la llegada del Mesías, que un día acabará finalmente con sus enemigos para establecer su reino en todo el universo. No debemos dejar de lado también el hecho de que el personaje principal aquí es Jesucristo. Cristo es visto en Génesis de por lo menos 9 maneras, como lo hemos resaltado anteriormente, y que resumimos también de la siguiente manera. Cristo es visto como el Dios creador de todas las cosas, como la simiente de la mujer, como las pieles para vestir a Adán y a Eva, como la ofrenda acepta de Abel, como el arca de salvación en el diluvio, como el rey y sacerdote Melquisedec, como el ángel de Jehová, también como el sacrificio del hijo amado, Isaac, y también como José, que es traicionado por sus hermanos, es vendido pero después ascendido al trono. Génesis, como cada uno de los libros de la Biblia, nos dan un testimonio acerca de su persona y de su obra. Finalmente tenemos la importancia del libro de Génesis para hoy. Alguien ha dicho que el libro más difícil de comprender y el más delicado de estudiar es Génesis, pues un error en la comprensión de cualquier parte de este libro dará como resultado el error de interpretación de cualquier pasaje de la Biblia. Por eso que alguien ha llamado a Génesis el semillero de la Biblia, el semillero de todas las grandes enseñanzas que hay en este maravilloso libro. Miremoslo como el libro más importante, pues establece un patrón para todas las cosas. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron sobre una cuestión difícil en cuanto a la familia, él recurrió de inmediato al Génesis para apelar al diseño original del matrimonio y de la familia. Puedes ver este suceso en Mateo 19 del 4 al 8. También algunas de las controversias en cuanto a la ley se pueden resolver sencillamente recurriendo a Génesis. Por ejemplo, el tema del diezmo. Los que se oponen a este principio arguyen de que el diezmo pertenece a la ley de los judíos y que por esto no se debe practicar en la iglesia. Sin embargo, en Génesis vemos cómo el diezmo era practicado por principio más de 400 años antes de que Moisés diera la ley al pueblo judío. Así que Génesis nos cuenta cómo funcionó la ley de Dios muchos años antes de que la ley de los judíos existiese. De manera que una es la ley de los judíos y otra es la ley de Dios, que contiene los principios universales para que todas las personas, cualquiera que sea la dispensación en que se encuentre, puedan practicar estos principios que agradan a Dios. Vemos qué importante y qué maravilloso es este libro. Temas claves en el libro de Génesis. El primer tema clave que encontramos en Génesis es la persona de Dios. El versículo con el que inicia la Biblia centra nuestra atención en Dios. Podemos ver a Dios como eterno, único, todopoderoso y creador. Sin embargo, no es una mera fuerza o poder, sino que es personal y hace a los humanos a su imagen, con emociones, inteligencia y con voluntad, para que tengan una relación con Él. A medida que Génesis se desarrolla, vemos que Dios también es soberano, misericordioso y comprensivo, pero que juzga el pecado. Estudiar a nuestro Dios maravilloso a través de las páginas de Génesis es todo un desafío y un deleite. En segundo lugar tenemos como tema clave a la humanidad. Aunque fueron creados en el mismo día que los animales, los seres humanos son diferentes y superiores, creados por separado, con dominio sobre el mundo animal y creados a la imagen de Dios. Génesis nos narra de qué manera está compuesto el ser humano, no solamente en su parte material, sino también en la parte espiritual, y cómo Dios siempre ha querido tener una comunión estrecha con Él. En tercer lugar tenemos como tema clave a la creación. La creación es buena y para disfrutarla, pero sin excluir a su creador y sin convertirla en un Dios. Precisamente este ha sido uno de los mayores errores por los cuales el ser humano en toda su historia siempre se ha desviado y alejado de Dios, de su persona y de sus propósitos. En cuarto lugar tenemos al pecado.
La desobediencia de Adán y de Eva trajo consecuencias generalizadas y afectó la relación con Dios del uno con el otro y con la creación en sí. Aunque ellos trataron de justificar su culpa, escondiéndose y dando explicaciones, su pecado afectó profundamente a sus descendientes y al resto de la humanidad. Debemos examinar con cuidado cuál es el origen del mal y del pecado y qué principio nos enseña este libro para poder batallar hoy contra el pecado. En quinto lugar tenemos al pacto. Los pactos eran contratos solemnes, inquebrantables entre dos partes. Los pactos de Dios eran distintos, porque partían totalmente de la iniciativa de Dios. Así es que, por ejemplo, lo único que pudo hacer Abraham cuando Dios hizo el pacto con él fue estar dispuesto y observar. Solo pudo responder una vez hecho el pacto. Dios hizo pactos con su pueblo en momentos claves. Tenemos al pacto con Noé, al pacto de la circuncisión y a otros más. Pero los profetas esperaban un nuevo pacto escrito en los corazones de las personas. Este pacto se llevó a cabo por medio de Jesús, cuando ofreció su vida y su sangre en la cruz. Y finalmente tenemos como tema clave a la elección de Israel. La elección es el llamamiento misericordioso y soberano de Dios a su pueblo para cumplir un gran propósito en la tierra. En Génesis, Dios elige a Israel por medio de Abraham en lugar de cualquier otra nación. Pero por esto no se debe pensar que Dios es exclusivo o que tiene un pueblo favorito, como algunos han enseñado, sino más bien que en su soberanía y en su plan lleno de sabiduría, Dios elige a este pueblo para que a través de ellos llegase con misericordia a todo el mundo. Así que la elección, lejos de parecerse a una exclusividad, en realidad es una obra de misericordia para todo el mundo. Bueno, y no podemos terminar la lección de hoy sin dar algunas lecciones prácticas, aplicaciones para la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos a los principios. Los principios son importantes. Cual sea la dispensación, la cultura o el tiempo donde nos encontremos, los principios de Dios se mantienen inalterables. Los principios son las verdades eternas de Dios. Si edificamos nuestra vida sobre los principios de Dios, siempre estaremos seguros. Tenemos también a la planificación y organización. Dios no realizó un plan en base al fracaso del hombre. Él ya tenía un plan previsto antes de crear al hombre. Debemos aprender a ser prevenidos y organizados como Dios lo es. Tenemos también al valor de una promesa. Dios cumplió su promesa a la mujer, a Noé, a Abraham, a José y a muchos más. Debemos también ser cumplidos y responsables en todo, mientras también aguardamos en las promesas de Dios. Y finalmente tenemos también a la necesidad del sacrificio. Desde las pieles de los animales, pasando por la sangre de Abel, el trabajo de Noé, el abandono de Abraham, la odisea de Lot, el altar para Isaac, las luchas de Jacob, hasta el sufrimiento de José, Dios nos enseñaba que mientras vivamos en esta tierra, hay una enorme necesidad de esfuerzo y sacrificio para cumplir su propósito en nosotros. No es fácil vivir en su voluntad, pero con Dios de la mano, como lo hizo Enoc, todo es posible. Esperamos que Dios haya bendecido tu vida con la lección de hoy. No olvides de suscribirte a Argumentos Bíblicos por medio de YouTube, Facebook y en nuestro blog. Dentro de poco continuaremos con la siguiente lección de este maravilloso curso Panorama Bíblico del Antiguo Testamento.